Hola, hola, amante del Open Source. Te habla DriveMeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y Open Source y DriveMeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a ver la review de una distribución ultra liviana. Vamos a hablar de el Ubuntu. El Ubuntu es uno de los sabores oficiales de la conocida Ubuntu Linux y todas estas versiones o sabores acaban de estrenar nueva versión, la 2004. Por cierto, este equipo desde donde te estoy mostrando este video es uno de los sabores oficiales, que es Ubuntu Bootguy en su versión 2004 LTS, es decir, con soporte extendido por 5 años. Bien, entonces vamos a comenzar. Bien, ¿qué cosa es el Ubuntu? Bueno, el Ubuntu es una versión o sabor oficial de Ubuntu Linux, pero para equipos con menos recursos. Esta distribución, el escritorio o desktop, es con LXQT. Bien, entonces utiliza manejador de ventanas OpenBox y es bastante liviana, por lo cual podemos trabajarlo o trabajarla con menos recursos, es decir, con menos procesador, con menos capacidad de memoria RAM, etcétera, etcétera. Bien, si miramos aquí en la página que es elubuntu.me, vamos a tener más información que aquí nos comenta que es basada en su distribución madre, que en este caso es la distribución Ubuntu. Es compatible con todo tipo de música, PDFs, documentos, ficheros, etcétera, etcétera. Es rápida y ligera. Y aquí, bueno, pues nos da un paseo, podríamos decir. Algo muy bueno también es que lo podemos utilizar para boards como son Raspberry Pi o PowerPC. Bien, entonces para descargar el ISO, básicamente nos vamos aquí a este enlace de descarga o download. Y aquí tenemos el botón para descargar. Algo que hay que tener en cuenta es que a partir de esta versión de la 2004 ya no hay soporte para 32 bits. Solo vamos a poderlo descargar para 64 bits en una descarga directa o por medio de BitTorrent. Bien, mi recomendación es que lo hagas por este medio para no recargar los servidores centrales donde está el ISO. ¿Ok? Ya después de descargado, pues podemos generar la memoria USB booteable o un DVD para comenzar la instalación. Yo tengo ya una máquina creada, una máquina virtual, y es donde te voy a mostrar el video. Aún así, la instalación, a no ser por un pequeño detalle a la hora de particionar el disco, es la misma, sea física o virtual. Bien, entonces vamos a comenzar. Aquí tengo la máquina virtual, vamos a iniciarla. Seleccionamos rápidamente que es el ISO lo que queremos. Bien, voy a pasarlo a pantalla completa para que podamos ver mejor. Lo primero es seleccionar el idioma con el que queremos instalar, en este caso español. Aún así, imagino que en un próximo ISO van a corregir esto. Nos sale una parte en inglés y otra parte en español. Pero bueno, no hay ningún problema porque son sencillas las opciones que nos da este menú de inicio. El primero es iniciar el Ubuntu en modo live, que puede ser útil si queremos verificar que reconoce el hardware del equipo donde lo queremos instalar, como puede ser tarjeta de video, de sonido, Wi-Fi, etcétera, etcétera. La siguiente es iniciar el Ubuntu con una resolución o un driver de video más sencillo, en caso dado que no te reconozca la primera opción tu tarjeta de video. Después tenemos ya en español una comprobación de memoria RAM. Y por último, arrancar desde el primer disco duro, que es una opción muy útil si por X o por Y motivo se dañó el MBR, que es el primer sector del disco donde queda el código que hace cargar tu sistema operativo. Bien, entonces con esta última opción podríamos forzar el boot del sistema operativo que ya tienes instalado en tu equipo. Entonces vamos a iniciar por la primera opción, presionamos Enter para iniciar el boot de Ubuntu. A partir de la 2004 ahora los ISOs vienen con este prechequeo que me parece bastante útil porque eso va a garantizar de que el ISO no tiene ningún error, lo descargaste de un lugar confiable. Bien,
Entonces esperamos que haga ese chequeo rápido para que comience el boot de Ubuntu con un escritorio LXQT y ver qué nos trae de nuevo esta nueva versión que acaba de salir el día de ayer, la 20.04. Bien, ya estamos aquí en el escritorio. No me reconoce la tarjeta de video virtual de VirtualBox, así que antes de pasar a instalar vamos a hacer un cambio rápidamente. Para eso venimos aquí al menú principal, le damos clic. Aquí nos vamos a preferencias, configuración de LXQT, configuración del monitor. Vamos a cambiar la resolución. Ya depende de tu tarjeta de video qué resolución activas, la tarjeta de video y el monitor. Le damos clic a aplicar, le decimos que sí, cerrar, y ahora ya está mucho mejor, ¿cierto? Ahora sí podemos iniciar el instalador. Le damos doble clic a este icono, instalar el Ubuntu. Nos aparece Calamares, que es este instalador que vemos acá, bastante sencillo de manejar. Se nos da la bienvenida en español. Le damos clic al botón siguiente. Ahora debemos seleccionar la región donde estamos. Generalmente el instalador adivina dónde estamos por la IP pública que detecta con la que salimos a internet. En caso dado que no sea así, es tan sencillo como darle clic a otra región y él va a hacer el cambio por ti. Bien, también dependiendo de la región y zona que colocamos, van a ser esta parte que tenemos aquí debajo, el idioma y la localización que él va a activar. Si no, también lo podemos cambiar por medio de estos botones, ¿ok? Damos clic a siguiente y ahora debemos seleccionar cuál es la distribución de nuestro teclado y acá arriba nos va a mostrar cómo se debe ver. Yo voy a seleccionar Español Latinoamérica. Bien, si tuviéramos alguna duda también podemos escribir en esta caja de texto que tenemos aquí debajo. Le damos clic al botón siguiente. Ahora llegamos a, para mí, la parte más importante de una instalación, y es cómo vamos a particionar el disco de nuestro equipo. Primero es seleccionar en qué disco vamos a instalar. En este caso solo tengo un disco que es SDA y es de 15 GB, pero hay algunos equipos que tienen 2 o más discos. Entonces tendríamos que seleccionar en qué disco vamos a instalar. Bien, y ahora sí mirar de estas dos opciones cuál es la que vamos a utilizar. Borrar disco es automática. Eso básicamente va a formatear el disco de tu equipo y va a instalar el Ubuntu en él, borrando todo lo que hay en ese disco. Es bueno para una persona que recién llega a Linux porque no necesita conocer de particionado. Bien, pero si tienes otro sistema operativo, como puede ser otra distribución Linux o Microsoft Windows, por ejemplo, pues sí o sí debes particionar de forma manual. El particionado manual es más potente, pero tiene el inconveniente que sí debes conocer lo que estás haciendo, porque si no puedes borrar o dañar, o básicamente no se va a instalar tu distribución Linux, ¿ok? Yo voy a mostrarte rápidamente un esquema sencillo de particionado, pero debes tener en cuenta lo siguiente. Para este video no voy a mostrar un particionado para un equipo EFI o UEFI. Entonces, si tu equipo tiene menos de 5 años de comprado, seguramente va a ser EFI o UEFI. Entonces te recomiendo que busques información, porque cada fabricante maneja su particionado EFI de una forma diferente y no voy a mostrarlo porque este video sería interminable. Bien, entonces no voy a tener en cuenta eso. Te recomiendo que lo mires. Entonces voy a marcar particionado manual. Aquí se nos muestra este gráfico sin nada raro. Le damos clic a siguiente y ahora llegamos a este esquema donde vamos a crear un esquema básico de particionado con 3 particiones. Básicamente voy a crear un File System Root donde se va a instalar el sistema operativo, una partición para memoria de intercambio o memoria virtual o swap, como le quieras llamar, y por último un File System para Home, que es donde vamos a tener nuestros archivos con la cuenta de usuario que nos vamos a crear. Bien, entonces bueno, aquí en esta pantalla vemos que vamos a particionar este disco. Algo a tener en cuenta si estamos creando particiones en varios discos. Bien, como es un disco nuevo, no nos aparece nada acá. Entonces lo primero es crearnos una tabla de particiones.
Esto solo lo vamos a usar si el disco está totalmente nuevo. Si ya tienes otras particiones y le das clic a nueva tabla, básicamente es lo que va a reinicializar el disco y perderías esas particiones. Entonces pilas con eso, ¿ok? Entonces le voy a dar clic a tabla de particiones. Aquí me pone a que seleccione cuál quiero, MBR o GPT. Si es un disco relativamente nuevo, es decir, no nuevo diría, sino moderno, un disco de estado sólido, un disco grande, bien, debemos seleccionar GPT. En caso que sea un disco de más de 10 años o algo así, lo más seguro es que tengas que trabajarlo como MBR. Bien, entonces yo voy a seleccionar GPT, le doy clic a aceptar y ya me aparece aquí el espacio libre. ¿Ok? Entonces, marcando espacio libre, ya podemos crear particiones por medio de este botón de crear. También podríamos crear volúmenes, bien, para manejarlos con LVM, pero sinceramente yo dejé de usarlos hace años por problemas que tuve con volúmenes corruptos. Entonces yo me sigo manteniendo creando las particiones normalmente, bien, pero bueno, eso es a gusto de cada cual. Entonces vamos a crear la primera partición, que te recuerdo que en este esquema sencillo va a ser la partición root, es decir, el File System root, donde se va a instalar nuestro sistema operativo. Lo primero es decirle de qué tamaño, y esto lo va a mostrar en megabyte. Bien, entonces yo le voy a dar casi 10 gigas de espacio. Voy a darle 10.000 megas, que cuando él lo redondee va a quedar en 9 gigas algo. Bien, el sistema de archivos lo voy a dejar como está en 4. No quiero cifrarlo, pero si quieres mayor seguridad pues podrías hacerlo. Esto más que todo es bastante útil si lo estás haciendo en un portátil y andas visitando clientes o algo. Entonces, previendo un robo o pérdida, pues es recomendable cifrarlo. Bien, para un equipo de casa o para una oficina donde el equipo no se mueve, pues no lo veo tan productivo. Después, el punto de montaje, en este caso es la partición root, el File System root, y tenemos esta parte aquí de banderas. Bien, en este caso no voy a marcar ninguna de estas banderas o flags. Le damos clic a aceptar y ya se nos va mostrando aquí de forma gráfica cómo estamos particionando. Bien, volvemos a dar clic aquí a espacio libre. Ahora vamos a crear la memoria de intercambio. Entonces le damos clic aquí a crear y ahora vamos a decirle que voy a crearme una memoria de intercambio o swap de 2 gigas, que serían 2048 megas. Aquí cambiamos a Linux Swap. No me deja automáticamente decir nada acá en punto de montaje, por supuesto, porque pues no es una partición para que nosotros podamos escribir. Pero ahora sí debemos marcar una de estas banderas, y es esta que dice intercambio. Bien, entonces ya con ese flag, con esa bandera activo, pues le damos clic a aceptar y ahora ya nos quedan 3,2 gigas libres. Por supuesto que para un esquema con un File System Home este espacio es bastante pequeño, pero tómalo como un ejemplo, ¿ok? Entonces le damos espacio libre, crear partición de tipo está en 4, que lo monte en Home y nomás le damos a aceptar y ya tenemos nuestro esquema básico de particionado. Por el esquema de colores vemos cómo va a quedar. Son 3 particiones, es decir, el File System Root, una partición para memoria virtual y el File System Home para nuestros trabajos. Bien, la root y la home ambos son de tipo en 4. Ya con eso podemos darle clic a siguiente, pero antes verificamos que el código de boot de grub se va a instalar en el inicio del disco, en el MBR del disco que tenemos. En caso de que tengas varios discos, debes ver en cuál es en el que lo vas a instalar. Generalmente es en el primer disco, pero también depende del BIOS
cómo lo tengas configurado, a qué disco apunta para cargar el sistema operativo. ¿Ok? Damos clic a siguiente. Ahora vamos a crearnos una cuenta de usuario. Escribimos el nombre de la persona que va a usar el equipo. Después el nombre para la cuenta de usuario. Seguidamente un nombre para el equipo. Una contraseña lo suficientemente fuerte. La volvemos a escribir en la siguiente caja. Si coinciden ambas te va a poner este checkmark. Y ahora tenemos esta opción que en caso dado de que tu equipo sea el equipo casero, que nadie tiene acceso o no tienes ningún problema con la seguridad, pues lo puedes activar y te ahorrarías 2 o 3 segundos de espera, ¿ok? Porque va a entrar directamente. Mi recomendación es que siempre iniciemos con nuestra contraseña para mayor seguridad. Damos clic a siguiente y ahora vemos un resumen rápido de las tareas que va a hacer para comenzar la instalación. Verificamos que todo esté correcto y le damos clic al botón instalar. Volvemos a verificar y le damos clic a instalar ahora para que comience la instalación de Ubuntu con escritorio LXQT, una versión bastante liviana para equipos que no tienen tanto hardware, aunque sean de 64 bits. Bien, vámonos por un café. Terminada la instalación de Ubuntu con este asistente Calamares, podemos seguir probándolo en modo live o reiniciar el equipo como en este caso y así verificar la instalación, pero ya en el disco de nuestro equipo local. Le damos clic a hecho para reiniciar. Esperamos unos segundos, nos debe aparecer este mensaje diciendo que retiremos el medio de instalación, sea un DVD o una USB. Lo hacemos y presionamos Enter. Comienza el boot de Ubuntu, pero ya instalado en nuestro equipo. Bien. Te recuerdo que es un escritorio gráfico LXQT con manejador de ventanas OpenBox, lo cual lo hace bastante eficiente en el uso de memoria RAM y de procesador, aunque ya solo lo podemos utilizar en equipos de 64 bits, pues hay uno que otro netbook, portátil o equipo de escritorio de esos integrados todo en uno que encontramos muchas veces que vienen con 1 GB de memoria RAM o hasta 2 GB. Este podría ser pues una buena alternativa de un sistema operativo liviano para esos equipos, donde podamos tener mucho más hardware disponible después de tener funcionando nuestro sistema operativo para otras tareas como pueden ser navegar, hacer tareas del colegio para los niños, etcétera, etcétera. Bien, esperamos mientras termina de cargar y llegar al inicio de sesión, con lo cual podemos comenzar este paso a paso en español de esta recién salida distribución Linux. Bien, unos segundos más para llegar al inicio. Muy bien, ya estamos en el inicio de sesión. Aquí rápidamente vemos que tenemos la cuenta de usuario que creamos. En caso dado que no la veamos, podemos cambiarnos acá. Bien, si hubiera otra cuenta, como no la hay, pues no lo hace. En la parte superior tenemos esta barra donde tenemos un botón para apagar, reiniciar, hibernar, tenemos la fecha y hora, la configuración de teclado que tiene en este momento, la sesión, es decir, el manejo de ventanas, que lo podemos hacer o por el Ubuntu personalizado o por el XQT directamente sin las personalizaciones del Ubuntu o OpenBox directamente. Bien, vamos a ingresar entonces con nuestra cuenta, escribimos nuestra contraseña y presionamos Enter. Unos segundos más para llegar al escritorio LXQT personalizado de Ubuntu. Muy bien, ya estamos en el escritorio. Ya debe mostrar la barra inferior. No nos tomó la resolución. Vamos a modificarlo rápidamente
Para eso venimos al menú principal, le damos clic, aquí preferencias, configuración del XQT, configuración del monitor. Dependiendo de tu tarjeta de video y tu monitor, pues es la resolución que puedes activar. Le vamos a dar clic aquí a guardar, sí, y cerrar. Ok, ya se ve mucho mejor, ¿cierto? Muy bien, este es el escritorio, el Ubuntu 20.04. Y ahora mi primera recomendación apenas instalamos Linux, sea la distribución que sea, es verificar si tenemos o no actualizaciones. Para eso lo podemos hacer como en todo el open source de varias formas. Te lo voy a mostrar de la forma gráfica para que sea mucho más sencillo de manejar, aunque también podríamos hacerlo por medio de una consola o terminal con comandos, pero bueno, vamos a verlo de forma visual. Bien, para eso venimos aquí al menú principal, preferencias, y aquí en preferencias le damos clic a esta aplicación que dice aplicar una actualización completa. Lastimosamente vemos que aún todavía hay algunas aplicaciones que aunque instalamos en español nos aparecen en inglés, pero bueno, esperemos que lo solucionen pronto en alguna actualización. Nos aparece esta ventana para pedir privilegios. Escribimos nuestra contraseña y presionamos Enter. Ahora tenemos esta aplicación, esta ventana gráfica, donde nos muestra el chequeo que hizo de si tenemos o no actualizaciones. Si habían actualizaciones, las está aplicando en este momento, ya las descargó, las está instalando, para finalmente tener ya nuestro equipo totalmente actualizado. Ya terminó sin ningún error. Le damos clic a este botón de cerrar, Close. Y ahora sí podemos mirar qué nos tiene esta nueva versión de Ubuntu. Ok, vamos a comenzar por la barra inferior. Bien, entonces tenemos esta barra. Si miramos de derecha a izquierda, tenemos primero que todo la hora con un calendario que nos muestra cuando le damos clic. Después tenemos la configuración de nuestra red cableada. Estamos conectados ahora en este momento por cable. En caso dado de que quisiéramos crear o configurar la conexión, le damos clic botón derecho del mouse y aquí tenemos las opciones de habilitar o deshabilitar la red, el Wi-Fi en caso dado de tener una tarjeta Wi-Fi, notificaciones, etcétera, etcétera. Si quisiéramos editar una, pues tenemos aquí la opción de editar, o si tuviéramos un Wi-Fi, podemos reescanear para ver las conexiones disponibles. Bien, seguidamente tenemos acceso al clipboard por medio de la aplicación Clipper. Bien, después el control de volumen, aquí lo tenemos. También tenemos acceso al mezclador para la configuración. Este botoncito que nos va a permitir desconectar medios extraíbles como pueden ser memorias USB, discos externos, etcétera, etcétera. Un espacio en blanco o vacío para las aplicaciones que vayamos cargando. Aquí tenemos este botón para minimizar todo y llegar al escritorio para, por ejemplo, acceder a estos iconos en pantalla. Contamos con Firefox, que es el navegador predeterminado. Ya viene preinstalado en nuestra distribución el Ubuntu 20.04. Un navegador muy conocido, Mozilla Firefox, bastante recomendable, muy utilizado. Aquí lo tenemos. Bien, esta, si mal no recuerdo, es la versión 75, una versión bastante actualizada. Bien, de 64 bits. Ok. Después tenemos acceso a el manejador de archivos. Este que acabamos de abrir aquí, bastante visual, sencillo de manejar. Este es PCman FMQT. Es la aplicación que utilizamos para copiar, borrar, crear carpetas, etcétera, etcétera. Muy sencilla de manejar, con bastantes botones en esta barra superior. Y ahora tenemos los escritorios virtuales.
Bien. Y por último, el botón del menú principal con el logo de Ubuntu. Si le damos clic, tenemos acceso aquí a las categorías de archivos, que ya las vamos a ver, pero primero vámonos al panel de control. Bien, a ver cómo podemos configurar o personalizar nuestro Ubuntu. Para eso venimos aquí a preferencias, configuración de LXQT y centro de configuración LXQT. Si lo abrimos, tenemos este panel que comparado a otras distribuciones es bastante sencillo, no cuenta con tantas opciones, y básicamente tenemos dos categorías, LX y configuración del sistema. Bien, si miramos, aquí tenemos asociaciones de archivos. Esta aplicación, por ejemplo, es bastante completa y a la vez algo compleja, pero nos puede servir. Por ejemplo, si miramos aquí gzip, básicamente nos dice qué aplicación es la que va a manejar los archivos zip o gz. ¿Ok? Aquí en un momento dado podríamos hacer cambios. Si miramos, por ejemplo, aquí la parte de PDF, quien maneja los archivos PDF es esta aplicación. Y así pues es la forma de manejo de esta aplicación, de manejar las asociaciones. Bien. ¿Qué más tenemos? Aquí la parte de aspecto, una opción que seguramente muchas personas van a personalizar o modificar, y es que aquí podemos personalizar, por ejemplo, los widgets, es decir, las aplicaciones o pequeñas aplicaciones que podemos tener para hacer tareas, las podemos personalizar. El tema de iconos también, el tema de LXQT, por ejemplo, que se incluyen los colores. Aquí hay uno, por ejemplo, un oscuro. Si lo activamos y le damos a aplicar, nos debe cambiar todo a oscuro, o por lo menos, bueno, parece que el interior de las ventanas en este caso no, solamente las barras y la barra inferior. Tenemos los tipos de letras, los cursores, ¿ok? Y algo muy importante es que tenemos este botón de reinicializar. Esto me parece muy chévere porque en algún momento, con tanto cambio, tanta personalización, puede ser que dañes o que pongas algo que no te gusta mucho y te puedes devolver al inicio dándole clic aquí a reinicializar. Bien. ¿Qué más tenemos? Los atajos de teclados para las personas que gustan más de manejar todo desde el teclado. El brillo, aquí podemos quitar o darle más brillo, ¿okay?, a la pantalla, a los colores. Configuración del manejador de ventanas, en este caso OpenBox. Y podemos hacer algunos cambios también, instalar nuevos temas. La parte de apariencia también. Vamos a aumentar un poco esta pantalla para que lo veamos mejor. Apariencia, tipos de letras, ventanas. Siempre podemos personalizar un poco, por ejemplo, quitar un poco de escritorios virtuales, dejar, por ejemplo, solo 2. Bien. Márgenes, muelles. Configuración de la sesión. Aquí también podemos personalizar. Aquí viene, por ejemplo, el gestor de ventanas, quién lo maneja, si OpenBox, o pudiéramos colocar otro. También viene Copton. Algunos cambios, por ejemplo, aplicaciones predeterminadas, solo viene para emulador de terminal y navegador web, comparado con otras que también te preguntan por el cliente de correo, etcétera, etcétera. Aquí en Ubuntu solo muestra terminal y navegador. Directorios de usuarios, en caso dado que los quieras dirigir a otro lugar, pues aquí le puedes hacer el cambio. Las aplicaciones que van a iniciar automáticamente o servicios, esto si no sabes, mejor no lo toques. Pero por ejemplo, en mi caso no tengo impresora, por lo cual puedo con confianza deshabilitar este para manejar impresoras. La cola de impresoras no lo necesito. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? También la parte de entorno avanzado. Bien. Damos cerrar. Aquí nos avisa que hasta que nos desloguemos, es decir, que nos salgamos de nuestra cuenta y volvamos a entrar,
los cambios es que van a tomar efecto. Bien. Configuración del monitor, ya lo vimos, para la parte de resolución. Aquí tenemos la parte de refrescado, rotación, información, etcétera, etcétera. Algo muy importante que me pareció chévere es que podemos guardar varias configuraciones. Por medio de este botón de Settings podemos crearnos varios perfiles y dependiendo del trabajo que queramos hacer, pues podemos cambiar entre los perfiles. Bien. También tenemos la parte de configuración regional. Aquí podemos cambiar esto de forma rápida, se nos muestra un ejemplo. Efectos de ventana, algo que también van a utilizar muchas personas, que es que podemos jugar con las sombras, con efectos, la parte de que sea transparente o no, etcétera, etcétera. Bien. El escritorio, aquí podemos cambiar los fondos de pantalla con nuestras propias fotos o imágenes. Bien. Algo también muy chévere es que tenemos también esta funcionalidad de pase de diapositivas. Básicamente le decimos en qué carpeta tenemos las imágenes que queremos que nos vaya mostrando cada X tiempo, por ejemplo, marcándole esta opción de aleatorizar cada 5 minutos, por ejemplo. Bien. Y avanzado, algo que yo acostumbro es que no me gustan iconos en el escritorio, entonces por ejemplo vengo y desmarco esto, le damos a aplicar y aceptar. Si miramos ahora, ya los iconos desaparecieron, ya no los tenemos en pantalla, eso es a gusto de cada cual, yo prefiero quitarlos. Fecha y hora, aquí está para que se habilite desde internet, es decir, se sincronice la fecha y la hora automáticamente. También podríamos cambiar la zona horaria, que esto ya lo activamos cuando instalamos. Gestión de energía para los portátiles, notificaciones del escritorio donde queremos que nos aparezcan. Por ejemplo, yo prefiero que aparezcan aquí en la parte inferior. Bien. Configuración avanzada, cuántos segundos te va a mostrar las notificaciones, etcétera, etcétera. Configuración de ratón y teclado, usuarios y grupos, por ejemplo, aquí esto es de manejo con cuidado. Aquí podemos básicamente crearnos nuevas cuentas de usuarios y compartimos el equipo con otra persona. Le podemos quitar o darle privilegios a otra cuenta. Aquí, por ejemplo, a la cuenta con la que estamos trabajando, si le damos aquí a propiedades, nos aparece esta información, donde, por ejemplo, podemos venir aquí a grupos y colocar o quitarle permisos. Curiosamente me creó un grupo DriveMeca, pero no pertenezco a ese grupo. Bien, damos clic a aceptar, nos pide nuestra contraseña por el cambio que acabamos de hacer, la escribimos y presionamos enter y tenemos también los grupos. Bien, aquí podemos ver a qué grupo pertenece cada cuenta. Eso por la parte de grupos y de usuarios. Ya pasamos a la categoría de personalizar el sistema. Tenemos la parte de manejo de drivers. Aquí sería donde instalaríamos driver, por ejemplo, para tarjetas de video, tarjetas de sonido, Wi-Fi, etcétera, etcétera. La opción que ya utilizamos de actualizar completamente nuestro sistema operativo. Configurador de alternativas. Esto también es bastante útil. Y es que aquí podemos hacer algunos cambios también para la parte de aplicaciones. Por ejemplo, ¿con qué vamos a hacer FTP? Aquí nos dice que el FTP lo va a manejar con esta aplicación. Es decir, aquí, bueno, aquí nos muestra prioridad, etcétera, etcétera. Esto pues podemos mirar, por ejemplo, ¿qué otra aplicación podemos mirar de ejemplo? Pico, un editor. Cuando alguien escriba Pico, realmente lo que va es a ejecutar Nano. Este es un editor que se utilizaba antiguamente, ya no existe, ya no se utiliza, entonces lo redireccionan a Nano. Y así, pues podríamos ver más aplicaciones. Vi, si va a usar Vi, pero Vi básico o Vi Basic, pero también está Vi Tiny, en caso dado.
Y así podemos hacer algunos cambios, podemos crearnos nuevas alternativas. Tenemos la parte de impresoras, agregar impresoras, configurarlas. Algo muy importante, tenemos la fuente de software. Aquí podemos cambiar los servidores a los que apuntamos. En caso dado que tu servidor al que tengas configurado sea un poco lento, como por ejemplo pasa con los de Colombia, pues acá los podemos cambiar. Curiosamente el Ubuntu no me pone los de Colombia, sino que de una me colocó los de Estados Unidos. Algo muy bien, qué inteligente esta distribución, ¿cierto? Bueno, tenemos aquí la parte de otro software, es decir, otros PPAs o repositorios. Por aquí podríamos crearnos nuevos o habilitar los que están deshabilitados. Las actualizaciones como queremos. Está, por ejemplo, que coloque actualizaciones de seguridad importantes, recomendadas, actualizaciones sin servicio técnico de forma diaria y que las instale sin confirmación, es decir, de forma automática, lo cual me parece bien porque nos podemos olvidar de esa parte de mantenimiento de nuestro equipo y estamos seguros de que vamos a tener siempre nuestro Linux actualizado. Bien. Tenemos la parte de autenticación, drivers adicionales y estadísticas. ¿Okay? Con eso ya vimos toda la parte del centro de configuración o panel. Vamos a mirar ahora sí rápidamente nuestro menú principal. Vemos que con el cambio de colores ahora se ve un negro más vivo y perdón, nos colocó esta barrita roja que me parece chévere. Entonces, bueno, tenemos este menú con una serie de categorías. Lo primero es accesorios, con una serie de aplicaciones útiles como Bing, Clipper, etcétera, etcétera. Arc para manejar paquetes comprimidos. En educación tenemos LibreOffice Math, gráficos. Tenemos esta aplicación para ScreenCat, ScreenGrab. Herramientas del sistema. Tenemos una serie de aplicaciones útiles como gestor de particiones, HTOP, por ejemplo, para mirar la parte de consumo de hardware y procesos que tiene nuestro equipo en un momento dado. Como te comentaba, una distribución muy liviana, ahora en este momento solo consumiendo 422 megas de los 2 gigas de memoria que le dimos. Bien, y no llega ni a 1 la carga, por lo cual es muy bajo el consumo de hardware, aún teniendo varios servicios ejecutándose en el momento. No está usando memoria virtual. Excelente, ¿cierto? Vamos a seguir mirando en herramientas. Tenemos también nuestra terminal desplegable, una aplicación para crear memorias USB, QPS, un manejador de procesos Qt. En internet tenemos pues una aplicación para canales IRC, Firefox, que ya lo vimos, un cliente de BitTorrent, QTransmission, Trojita, que es un cliente de email, más que todo para IMAP. Juegos, trae un juego. Oficina, como no podía ser otra, la más popular de la suite Open Source, LibreOffice. Si miramos, tenemos una versión bastante actual de LibreOffice. Que manejemos el Ubuntu no quiere decir que tengamos que tener aplicaciones viejas, para nada. En este caso tenemos el Ubuntu 6.4, una versión bastante actualizada, para ser más exacto la 6.4.2.2, bastante actualizada, ya en español completamente, me encanta. Bien, sigamos mirando. Ya vimos la parte de oficina, tenemos el Cube PDF View. En sonido y video contamos con VLC, un reproductor de medios bastante popular. Para crear DVDs tenemos K3B, una aplicación bastante clásica pero muy buena. Bien. Preferencias, ya lo vimos, que básicamente este centro de configuración nos permite ver en una sola pantalla todas estas opciones que tenemos aquí por separado. Bien, básicamente es eso.
Y tenemos esta ventana acerca de LXQT que nos da información. Tenemos la versión 0.14.1 de este escritorio gráfico. Aquí nos dan pues algunos créditos, traducciones, información técnica. Bien. Y ya casi al final tenemos el botón con las opciones de apagado, cerrar sesión, hibernar, reiniciar, salir y suspender nuestro equipo, además de bloquear pantalla y una caja de búsqueda, que si tenemos el nombre de la aplicación que buscamos, pues es muy fácil escribiendo llegar hasta esa aplicación. Como ves, es un menú no muy complejo de manejar, bastante rápido. Esta distribución el Ubuntu con escritorio LXQT. Con eso vamos llegando al final de este video. Ahora, si te gustó, por favor regálame un buen me gusta. También, si quieres apoyar al canal, compártelo. Si a ti te gustó, seguro que a tus contactos les va a encantar. Te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes si ya trabajas con el Ubuntu, si ya estás haciéndolo con la nueva versión 20.04 y qué tal te ha parecido. Ahora sí, chao chao y nos vemos en internet.